Hola, buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Catherine Ramos, estudiante del Instituto Universitario de Tecnología Antonio Ricaurte, del sexto trimestre. Esta noche les presento mi trabajo especial de grado para optar al título de técnico superior universitario en la carrera de Contaduría Pública, titulado Las normas internacionales de información financiera en las pymes en Venezuela, basada en los principios administrativos de la Junta de Normas Internacionales de la Contabilidad. En este trimestre conté con la ayuda de la profesora y tutora Yajaira Arias. El propósito de esta investigación es ver cómo las normas internacionales de información financiera afectan a las pymes en Venezuela. Debemos saber que estas son normas básicas, cuyo objetivo es que la contabilidad sea similar a nivel mundial. Asimismo, pasamos al capítulo 1, la situación investigable. En este ambiente de globalización, en la era de innovaciones tecnológicas y crecimiento en el mercado, ha ido favoreciendo a las organizaciones y a una creciente integración económica que sobrepasa fronteras nacionales. Estas organizaciones, gracias al desarrollo del mercado global y a medida que los procesos sociales y económicos han ido evolucionando, de igual manera la contabilidad ha ido haciendo lo propio para poder ajustarse a las nuevas necesidades. En Venezuela, la situación económica por la que está atravesando el país, las empresas venezolanas se han ido reinventando y en este resurgimiento empresarial se comienza a posicionar las pymes por ser flexibles y dinámicas. Es allí donde las NIF, o mejor conocidos como Normas Internacionales de Información Financiera, a través de sus normas y principios contables, formulados por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, le brinda la oportunidad a las pymes de aplicarlas. De allí, la importancia de evaluar las normas internacionales de información financiera basada en los principios administrativos del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Asimismo, pasamos a los objetivos de la investigación, donde tenemos como objetivo general comprender las normas internacionales de información financiera en las pymes en Venezuela. Asimismo, pasamos a los objetivos específicos de la investigación, donde el primero de ellos nos dice que debemos describir los factores que inciden en el proceso de la aplicación de las normas. El segundo de ellos nos dice que debemos identificar las fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas de las normas internacionales. Y el tercero nos dice que debemos examinar las normas internacionales de información financiera. Asimismo, pasamos a la justificación de la investigación, la cual consiste en estudiar los principios generales que deben seguir las pymes para la adaptación de estas en los procesos contables, de acuerdo a los preceptos de las NIF, es decir, las normas internacionales de información financiera para Venezuela, con la finalidad de desarrollar un interés para estas. El desarrollo de análisis de estos principios y la adopción de las NIF en las pymes venezolanas traen consigo gran relevancia, ya que todas estas deben tener como prioridad llevar un control económico. Así, llegamos a nuestro momento 2, los antecedentes de la investigación. En la presente tesis, la problemática se expresa de qué manera la NIF para las pymes incide significativamente en la presentación razonable de los estados financieros de la empresa Echeverría en el año 2016. Y por último, y no menos importante, tenemos a López y Naranjo Hernández, 2021, quienes realizaron un trabajo de grado titulado Implementación de la Norma Internacional de Información Financiera para las pymes, sección 3, en la empresa Sierra Azul, periodo 2020. En el cual el objetivo del presente trabajo era implementar las normas internacionales de información financiera para la pyme. Asimismo, pasamos a la matriz de arqueo documental, la cual la primera de ellas tenemos las normas internacionales de información financiera, la cual citamos al primer autor, que es APASA 2011, que señala que las NIF para las pymes, al igual que las NIF completas, son un conjunto de disposiciones técnico-contables que establecen los requerimientos de reconocimiento. Así pasamos a nuestro siguiente punto, que son los principios de las normas internacionales de información financiera. El primero de ellos es el uso.
más que todo es utilizado por los inversores a nivel nacional, de modo que quien lo emite debe manejar el lenguaje estándar. Segunda de ellas es la especificidad. Las NIF se representan mediante los estados financieros que especifican la información relacionada con las instituciones. La oportunidad. El principio de oportunidad tiene como objetivo resaltar un componente de acuerdo a la información financiera. La relevancia. La información financiera debe contar con los datos más importantes, que la describan de forma más adecuada y completa. La veracidad. La información debe ser totalmente cierta, y esto implica que detallar los registros contables que sean verdaderos. Soporte. Los soportes son una de las formas más de concederle la veracidad a la información contable. La objetividad. La información debe dar cuenta de la realidad financiera de la empresa. La corroboración. Esta debe permitir entender toda la información que se ha categorizado para el proceso con fines posteriores a su uso. La unidad. Se caracteriza la unidad a hacer referencia a que los principios deben representar la información alineada. Y por último, la racionalidad. Hace referencia a los resultados lógicos que den cuenta de cómo se analiza la información, teniendo como base elementos y datos específicos. Este conjunto técnico de principios representa el marco técnico que debe ser aplicado por una entidad para reconocer, medir, presentar y revelar información financiera destinada a usuarios, inversionistas y prestamistas. Nuestro tercer punto nos indica las pequeñas y medianas empresas, pymes. Para García 2015, las pequeñas y medianas empresas, pymes, son las iniciativas que cuentan con un número reducido de trabajadores, incluyendo al emprendedor, que genera una idea la cual es desarrollada para obtener un beneficio económico. Las pequeñas y medianas empresas son denominadas pymes, tienen su relevancia en la economía de la nación, gracias a la aportación que ha traído consigo desde hace muchos años atrás, en cuanto a la producción, distribución de bienes y servicios. Y por último, y es uno de los más importantes, tenemos la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999. En su capítulo número 7 de los derechos económicos, en su artículo 112, nos dice que todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución. Según estos artículos de los derechos económicos, respalda a todo ciudadano a dedicarse a cualquier actividad bajo los parámetros legales. De esta manera podrán ser promotores al crecimiento económico del país. Mismo, pasamos a nuestro momento 3, nuestro marco metodológico, lo cual nuestro primer punto nos dice que qué tipo de investigación estamos haciendo. Mi investigación es totalmente documental, con un enfoque cualitativo, de nivel percentual y de un diseño bibliográfico. Asimismo, pasamos a las técnicas e instrumentos de recolección de la información. La técnica utilizada en esta investigación fue la revisión documental junto con el fichaje, y el instrumento utilizado fue la ficha. Asimismo, pasamos a nuestra técnica de análisis de información. Aquí utilizamos la técnica de la triangulación, o decir matriz de triangulación, la cual está centrada en enfocarse en distintas visiones, puntos de vista, de perspectiva, a partir de los datos recolectados y obtenidas al analizar las NIF, es decir, las normas internacionales de información financiera, y analizando todos estos datos se formula las observaciones de manera objetiva. Asimismo, pasamos a nuestro momento 4, nuestro contexto crítico. Las NIF se puede inferir de que estas son normas internacionales que colaboran en mejorar de manera transparente y sincera el proceso de gestión financiera de cualquier empresa. Además, incursionan en las transacciones internacionales, las cuales favorecen considerablemente en la toma de decisiones de los economistas e inversiones.
que por tal razón se considera necesario relevantes que la gestión contable financiera de estas instituciones sean más estables, transparentes y confiables, para así mantenerse dentro del mercado, contar con la información financiera y además lograr captar la atención de inversores. Es por ello que son necesarias el abordaje de las NIF en las pequeñas y medianas empresas, a pesar de ser un requerimiento necesario para ingresar en el mercado internacional. Realmente es una guía que permite un buen manejo de los procesos contables. Los principios de reconocimiento representan el proceso de incorporación de hechos económicos realizados en la contabilidad. Esto es cambio de los recursos que provienen de las transacciones y otros eventos que aumentan o disminuyen el patrimonio de la entidad. Los principios de reconocimiento representan el proceso de incorporación de hechos económicos realizados en la contabilidad. Esto es cambio de los recursos que provienen de las transacciones y otros eventos que aumentan o disminuyen el patrimonio de la entidad. Asimismo, llegamos a nuestro momento 5, nuestras reflexiones finales, los cuales decimos que es el inicio de las conformaciones de las pymes, que logró colaborar con la transformación económica de cualquier nación, dándole una importante transición en el sector privado en la creación de pequeñas y medianas empresas, desarrollando actividades emprendedoras. A pesar de la relativa poca atención que reciben a nivel estructural, actualmente en el mundo están representando las principales fuerzas en el desarrollo económico. Es por tal motivo que las pymes requieren de seguir fortaleciendo su proceso empresarial, seguir creciendo dentro del mercado, así como ampliar su visión a nivel de crecimiento económico de la empresa. Y a razón de ello, se hace necesaria implementar normativas que les ayuden a transparentar la información y hacer más uniforme el material contable para ser representadas a nivel internacional y nacional, dependiendo de la proyección y ampliación empresarial. Y es allí donde hace el ingreso de las potenciales normas internacionales de información financiera, con las cuales podrán brindar medidas y requisitos conforme a las necesidades de los departamentos y gestiones de contabilidad. Es por tal motivo que las pymes requieren de seguir fortaleciendo su proceso empresarial, seguir creciendo dentro del mercado, así como ampliar su visión a nivel de crecimiento económico de la empresa. Y a razón de ello, se hace necesaria implementar normativas que les ayuden a transparentar la información y hacer más uniforme el material contable para ser representadas a nivel internacional y nacional, dependiendo de la proyección y ampliación empresarial. Y es allí donde hace el ingreso de las potenciales normas internacionales de información financiera, con las cuales podrán brindar medidas y requisitos conforme a las necesidades de los departamentos y gestiones de contabilidad. Asimismo, podemos decir que en relación con el presente estudio, en el primer objetivo específico que fue planteado es describir los factores que inciden en el proceso de la aplicación de las normas internacionales en las pymes en Venezuela, se opina que existen factores tanto positivos como negativos que inciden en estas. Para dar inicio al seguimiento de estas normas, entre ellas se encuentra la eliminación de las barreras en el flujo de capitales. Esto quiere decir que habrá un fácil y mayor acceso por parte de inversionistas extranjeros, lo cual siempre están buscando oportunidades rentables para invertir, generar ganancias y crecimiento en el negocio conveniente. Así que podemos decir que la implementación de las NIF para las pymes es menos compleja que las completas. Mantienen un lenguaje sencillo, fácil de entender. Para cualquier contador podrá capacitarse y adaptarse a su información y así a poder aplicarlas. Como se indicó anteriormente, se cuentan con factores positivos como también negativos. Entre ellos destaca que actualmente en Venezuela las pymes son conformadas por contadores fuera de la empresa, es decir,
que contratan una oficina contable externa y se la llevan en la relación a la empresa. Y listo, realmente hay un interés de mantener la contabilidad al día, pero no evalúan las posibilidades más allá de lo que pueden lograr. De igual manera, existe aún hoy en día profesionales que no están capacitados en referencia a las NIF para las pymes y por ende no aplican los principios de requerimientos de estas y no desarrollan de manera correcta las políticas. En cuanto al segundo objetivo, se planteó identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las normas internacionales de información financiera. Y la primera de ellas, la fortaleza de las NIF para las pymes, son un modelo contable que bien direccionado puede convertirse en un instrumento con el cual las organizaciones pueden ayudar para mantener su funcionamiento y competencia ante los cambios contables que se presentan. La oportunidad que nos ofrece son los estados financieros contables transparentes que le brindan las posibilidades de obtener clientes, inversores y créditos debido a la adaptación de las NIF en las pymes. Esto resalta un componente adecuado de la información financiera. Eso quiere decir que todos los datos de los estados financieros deben ser confiables, transparentes, que aportan información de valor. Una de las debilidades que nos afecta es la falta de instrumentos de capacitación a medida de sus necesidades. Además, la falta de actualización de las empresas, de los profesionales contadores en los temas normativos y de la regularización y políticas referente a las NIF. La amenaza que presenta es la crisis económica y financiera mundial que actualmente vivimos, que ha afectado a todos los países. Además, el crecimiento acelerado de competidores y de tecnología que dificultan para las pymes el crecimiento permanece en el mercado o adquirir alguna herramienta tecnológica necesaria. Además, la competencia por parte de otras pymes que adoptan métodos alternativos con costos reducidos. En cuanto al tercer objetivo específico, al examinar las normas internacionales de información financiera en las pymes en Venezuela, basada en los principios administrativos en la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, ayuda a comprender. Al tercer objetivo específico que nos decía que debíamos examinar las normas internacionales de información financiera en las pymes en Venezuela, basada en los principios administrativos de la Junta de Normas Internacionales de la Contabilidad. Esta nos ayudará a comprender a las pymes que las normas a implementar ayudará a mejorar el proceso contable financiero de la empresa. Además, logrará captar la atención de los inversionistas, que se les otorguen créditos y financiamientos, ya que se sentirán seguros de saber de que se emplean las NIF para ser más transparentes. Estas normas están redactadas en un lenguaje sencillo e incluyente, menos orientación sobre cómo aplicar los principios contables, lo cual será sencillo y muy beneficioso al implementarlas. Esta ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias. Buenas noches.